El fuego bailaba a través de las antiguas paredes de la cámara de crianza mientras 6 diminutas criaturas se movían dentro de sus caparazones cristalinos. Las llamas sagradas habían ardido durante 300 años sin pausa. Esperando el momento en que el linaje real continuara, el comandante Teron caminó lentamente alrededor de los huevos brillantes. Sus manos escamosas se entrelazaron tras su espalda mientras realizaba la vigilancia ritual que había sido su deber durante el último mes. Las conchas empezaron a agrietarse con ruidos como de cristales rotos. Pequeñas garras se abrieron paso mientras los futuros gobernantes del Imperio Draconiano tomaban sus primeras respiraciones. Cada cría no era más grande que un gato doméstico, pero sus ojos contenían una inteligencia que avergonzaría a la mayoría de los seres adultos de la galaxia. Sus escamas brillaban con colores que parecían cambiar y transformarse, azules profundos mezclándose con plata, amarillos dorados, y sangrando hasta convertirse en ricos púrpuras. Eran hermosos más allá de toda descripción y más valiosos que sistemas estelares enteros. «Hay que informar al emperador inmediatamente», susurró la suma sacerdotisa Vera mientras se arrodillaba junto a la cría más cercana. El pequeño dragón la miró con ojos que parecían estrellas líquidas y emitió un sonido entre un ronroneo y una nota musical. «Son perfectos. Absolutamente perfecto». Theon asintió y tomó su dispositivo de comunicación, pero algo parecía estar mal. El aire en la cámara parecía vibrar con una energía que le hacía picar las escamas. Las antiguas llamas parpadearon de una manera que nunca antes lo habían hecho, bailando al ritmo de un ritmo invisible que hablaba de un peligro que se acercaba. El comandante llamó al capitán de guardia Rix desde su puesto junto a la entrada principal. Los sensores perimetrales están detectando algún tipo de interferencia. No hay nada que podamos identificar, pero las lecturas no se parecen a nada que haya en nuestras bases de datos. Antes de que Teren pudiera responder, las luces de la cámara comenzaron a atenuarse. No por un corte de luz, sino como si algo estuviera drenando la energía del mismo aire. Las llamas sagradas se apagaron y casi se apagaron, proyectando sombras extrañas que parecían moverse independientemente de sus fuentes. Las crías percibieron la perturbación y comenzaron a gritar con voces que sonaban como campanillas de viento en una tormenta. «Haz sonar la alarma», ordenó Teron. Pero sus palabras se vieron interrumpidas cuando todos los dispositivos tecnológicos de la cámara simplemente dejaron de funcionar. Los dispositivos de comunicación quedaron en silencio. Los monitores de seguridad se apagaron. Incluso los sistemas de iluminación básicos fallaron por completo. La única iluminación provenía de las llamas sagradas que luchaban, y el tenue resplandor que emana de las propias crías. Suma sacerdotisa. Vera intentó reunir a los pequeños dragones cerca de su cuerpo para protegerlos, pero algo invisible pareció alejarlos de su alcance. Las crías flotaban en el aire como llevadas por manos suaves, sus gritos se hacían más débiles a medida que se dirigían hacia la pared trasera de la cámara. Esa pared empezó a brillar como agua y luego simplemente ya no estaba allí. «¡Detenedlos!». Teron gritó mientras se lanzaba hacia adelante, pero sus garras solo atraparon aire vacío. La abertura en la pared se selló tan rápido como apareció, sin dejar rastro alguno de que alguna vez había existido. La tecnología de la cámara volvió a la vida como si nada hubiera sucedido. Pero las conchas cristalinas yacían vacías y rotas en el suelo. 6 crías reales habían desaparecido sin dejar ni siquiera una escama. La investigación comenzó en cuestión de minutos, pero no arrojó prácticamente nada útil. Las lecturas de energía no tenían sentido para nadie y mostraban patrones que no coincidían con ninguna especie o tecnología galáctica conocida. La pared que se había disuelto y reformado no mostraba signos de manipulación, ningún desplazamiento molecular, ningún rastro de energía residual que su equipo más sensible pudiera detectar. «Esto es imposible», murmuró el ingeniero jefe Dex mientras pasaba sus escáneres por cada superficie de la cámara. «Nada puede eludir nuestros sistemas de seguridad. Las cámaras de cría tienen defensas que podrían detener un asalto militar completo. Sin embargo,
Algo entró aquí y se llevó a las crías sin activar ninguna alarma. El propio emperador Draken llegó en cuestión de horas. Su enorme figura llenó la entrada de la cámara mientras los guardias se apresuraban a abrir paso. Sus escamas doradas parecían arder con fuego interior mientras la rabia crecía dentro de él. La pérdida de sus bisnietos fue más que una tragedia familiar. Amenazó el futuro mismo de su civilización. Encuéntrenlos, ordenó el emperador. Su voz resonó por la cámara como un trueno. Moviliza todas las naves, contacta a todos los aliados, interroga a todas las especies si es necesario. Alguien ha robado el futuro de nuestro imperio y lo pagará con su vida. El comandante Toron se arrodilló ante su gobernante y habló con cautela. Majestad, la evidencia sugiere que esto no fue obra de ninguna especie conocida. La tecnología necesaria para llevar a cabo este robo supera cualquier otra que hayamos conocido hasta ahora. Quizás deberíamos considerar que las crías fueron capturadas por seres con los que nunca hemos tenido contacto. Los ojos del emperador brillaron más mientras consideraba esta posibilidad. Si alguna especie desconocida tuviera el poder de robar dragones del lugar más seguro de su imperio, ¿de qué más serían capaces? Luego ampliamos nuestra búsqueda más allá de la galaxia conocida. Enviar exploradores a todos los sistemas inexplorados. Establecer contacto con todo mundo primitivo que pueda albergar seres avanzados. Quiero respuestas y quiero que me devuelvan mis herederos. La noticia del robo se extendió por la galaxia más rápido que la luz misma. El imperio draconiano no era conocido por su paciencia o moderación. Cuando se vieron amenazadas, otras civilizaciones comenzaron a preocuparse por convertirse en objetivos de la búsqueda a medida que las flotas draconianas aparecían en un sistema tras otro, exigiendo respuestas y realizando escaneos invasivos de cualquier nave o estación que encontraran. Mientras tanto, en un rincón lejano del espacio que pocos seres habían visitado, una pequeña cápsula de escape flotaba entre las estrellas. Su casco estaba agrietado y sus sistemas estaban fallando, pero 6 pequeñas formas se acurrucaron juntas en el interior, compartiendo calidez y comodidad mientras proyectaban sus pensamientos a través del vacío, buscando a alguien que pudiera ayudarlas. Las crías no habían sido robadas en absoluto. Habían huido para salvar sus vidas cuando sintieron que el peligro se acercaba a su mundo natal. Sus habilidades psíquicas, aún en desarrollo, pero increíblemente poderosas, habían detectado los pensamientos de alguien que quería hacerles daño. Alguien que quería usarlos como armas en lugar de apreciarlos como los preciosos seres jóvenes que eran. Ahora iban a la deriva por el espacio, debilitándose cada hora. Sus llamadas telepáticas de ayuda se volvían más débiles mientras luchaban por sobrevivir. Necesitaban encontrar a alguien con buen corazón y un fuerte instinto protector. Alguien cuya mente estaba naturalmente protegida para ocultarse de aquellos que querían hacerle daño. En algún lugar de los sistemas coloniales humanos, un mecánico llamado Roy Bennett se agitaba inquieto mientras dormía. Sueños extraños llenan su mente con imágenes de pequeñas criaturas pidiendo ayuda a través de la oscuridad infinita del espacio. 3 semanas de búsqueda no habían producido más que frustración y una tensión creciente en 12 sistemas estelares. Las naves de guerra draconianas flotaban en órbita alrededor de cientos de mundos. Sus enormes cascos proyectaban sombras sobre planetas que nunca habían visto tales demostraciones de poderío militar. El comandante Teron se encontraba en el centro de mando de la nave insignia Llama Eterna, observando pantallas que mostraban resultados negativos de cada investigación. El colectivo Cristina ha abierto sus mentes colmena para inspección, informó Inteligencia, dijo la oficial N con voz tensa por el cansancio. Sus pensamientos son demasiado estructurados y geométricos para ocultar el engaño. Realmente no saben nada acerca de nuestra realeza desaparecida. Los enjambres de mentes colmena eran igualmente cooperativos. Su conciencia colectiva no puede ocultar los pensamientos individuales como lo hacen las mentes orgánicas. Theon asintió sombríamente mientras estudiaba los mapas estelares extendidos ante él. Los marcadores rojos indican sistemas ya buscados. Los de color amarillo mostraban investigaciones aún en curso,
y los grandes espacios vacíos entre ellos parecían burlarse de sus esfuerzos. ¿Qué pasa con las entidades basadas en silicio de la espiral de Andrómeda en su totalidad? Diferentes patrones de pensamiento, respondió Nar, consultando sus informes. Su conciencia opera en escalas de tiempo geológicas. Piensan en siglos, no en momentos. Si se hubieran llevado a las crías, aún estarían decidiendo qué hacer con ellas. Además, sus señales energéticas no coinciden con las que detectamos en la cámara de cría. La búsqueda había revelado algo preocupante sobre el panorama político de la galaxia. Muchas especies se estaban cansando de las exigencias e intrusiones draconianas. Mundos que habían mantenido relaciones amistosas durante décadas comenzaban a cerrar sus fronteras. Los acuerdos comerciales se cuestionaban y rumores de rebelión resonaban en los sistemas exteriores. Su Majestad, dijo Teron, mientras el emperador Dracon se materializaba en el comunicador holográfico del puente. Nuestros equipos de investigación han eliminado la mayoría de las especies conocidas en este sector. La señal energética de la cámara de cría no coincide con ninguna tecnología de nuestras bases de datos. Podríamos estar tratando con una civilización completamente desconocida. La imagen del emperador titilaba con una rabia apenas controlada. Sus escamas doradas parecían brillar más con cada día que pasaba. Entonces se encuentre en esta civilización desconocida. Amplíen la búsqueda para incluir todos los mundos primitivos. Todos. Sistema inexplorado. Cada especie que afirma no poseer tecnología avanzada. Alguien esconde a mis herederos, y no descansaré hasta encontrarlos. Entre las especies investigadas se encontraban los humanos, una joven civilización que recientemente había alcanzado la velocidad de la luz. Sus colonias estaban dispersas en varios sistemas habitados por seres que parecían notablemente comunes en comparación con las razas antiguas de la galaxia. Carecían de habilidades psíquicas, armas de energía y tecnologías destructoras de planetas que otras especies daban por sentado. Los humanos son un caso interesante, informó el núcleo de investigadores principales durante la sesión informativa diaria. Poseen un escudo mental natural que dificulta su sondeo psíquico. En teoría, esto podría permitirles ocultar pensamientos o intenciones a nuestros investigadores. Sin embargo, su tecnología es primitiva y su sociedad parece genuinamente pacífica. Theon consideró esta información cuidadosamente. El escudo mental humano era realmente inusual. La mayoría de las especies poseían fuertes habilidades psíquicas o eran completamente vulnerables a la intrusión telepática. Los humanos existían en un extraño punto intermedio donde sus mentes eran naturalmente resistentes, pero no podían proyectar pensamientos al exterior. Envíen equipos de investigación a todas las colonias humanas. Utilicen los escaneos más profundos disponibles. Si ocultan algo, necesitamos saber qué es. En el mundo colonial humano de New Haven, la vida continuaba prácticamente igual que siempre, a pesar de la creciente presencia draconiana en los sistemas cercanos. Las operaciones mineras que sustentaban la colonia funcionaban según lo previsto. Los domos agrícolas producían sus cosechas, y la pequeña población seguía con sus rutinas diarias con la indiferencia que los humanos mostraban hacia la política galáctica. Roy Bennett trabajaba hasta tarde en su taller, como lo había hecho durante las últimas semanas. Pero cada vez le costaba más mantener la concentración. Los extraños sueños que habían comenzado hacía 3 semanas se volvían más vívidos y frecuentes. Imágenes de pequeñas criaturas flotando por el espacio lo atormentaban en el sueño. E incluso durante las horas de vigilia, a veces oía débiles susurros en idiomas que no reconocía. «Te ves fatal», dijo su vecina, Beth, mientras le traía un sándwich durante su hora de almuerzo. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien toda la noche? Estas máquinas mineras seguirán aquí mañana, ¿sabes?» Roy se frotó los ojos cansados e intentó sonreír, pero el esfuerzo parecía forzado. «Últimamente he tenido sueños raros. En realidad no hay nada de qué preocuparse, solo que mi cerebro procesa demasiada ciencia, ficción y probablemente entretenimiento». Pero él sabía que no era tan sencillo.
Los sueños parecían demasiado reales, demasiado urgentes. A veces podía jurar que sentía emociones que no eran suyas. Miedo, soledad, esperanza y algo más que parecía casi un llamado de ayuda. Durante su trabajo, se encontraba deteniéndose para escuchar sonidos que nunca llegaban, mirando hacia los rincones vacíos de su tienda como si esperara ver algo que no estaba allí. Los susurros también se hacían más fuertes. Palabras en un idioma desconocido que parecían tener un significado más allá de sus sonidos. No podía entenderlos, pero lo hacían sentir protector, como si algo pequeño e indefenso dependiera de él. La parte racional de su mente insistió en que esto era solo estrés y exceso de trabajo. Pero instintos más profundos sugerían lo contrario. Mientras tanto, la investigación draconiana estaba descubriendo patrones perturbadores en sus propias filas. El comandante Teron había comenzado a realizar investigaciones discretas sobre la seguridad de las cámaras de cría, prestando especial atención a quien tuvo acceso y cuándo. Lo que encontró le heló la sangre al darse cuenta. El general Mortex solicitó acceso privado a las cámaras de cría 2 veces en la semana anterior a la desaparición. El jefe de seguridad Vex informó en voz baja. Afirmó que quería realizar rituales tradicionales de bendición, pero no hay registros de que realmente ingresara a las cámaras durante los horarios programados. Theon sintió que las piezas de un rompecabezas más oscuro comenzaban a encajar. El general Mortex era el hermano menor del emperador y siempre había expresado abiertamente su creencia de que el imperio se estaba debilitando a través de la diplomacia. Había abogado abiertamente por una expansión más agresiva y había criticado la política actual de coexistencia pacífica con otras especies. Hay más. Vex continuó, bajando aún más la voz. 3 de los guardias que debían vigilar el perímetro exterior esa noche informaron sobre fallas en el equipo que los alejaron de sus puestos. Las 3 averías ocurrieron en la misma hora y los 3 guardias fueron seleccionados personalmente para cumplir su deber por el general Mortex. Las implicaciones fueron asombrosas. Si el general estuvo involucrado en la desaparición de las crías, solo podía significar una cosa. No se trató de un robo por parte de extraños, sino de un intento de golpe interno. Los herederos reales no faltaron. Habían sido secuestrados por alguien que quería controlar su crianza y utilizarlos para sus propios fines políticos. Necesitamos pruebas, dijo Teron con cuidado, sabiendo que las acusaciones contra el hermano del emperador no podían hacerse a la ligera. Continuar la investigación, pero mantener estos hallazgos absolutamente en secreto. Si el general Mortex está involucrado y sospecha que lo sabemos, podría dañar a las crías para evitar que lo descubran. Pero mientras la investigación continuaba, los 6 jóvenes dragones se alejaron aún más de su mundo natal en su cápsula de escape dañada. Sus llamadas psíquicas de ayuda se debilitaron a medida que su fuerza se desvanecía, pero su vínculo con un mecánico humano distante se hizo más fuerte. Roy Bennett podría no entender lo que le estaba pasando, pero en algún lugar profundo del espacio, 6 pequeños seres lo habían elegido como su protector. Los sistemas de las cápsulas de escape fallaron uno por uno, pero las crías usaron sus habilidades psíquicas combinadas para guiar su nave hacia los sistemas de la colonia humana, atraídos por los instintos protectores que sintieron en los sueños de Roy. Regresaban a casa y se encontraban con un guardián que ni siquiera sabía que los estaba esperando. El amanecer amaneció en el distrito industrial de New Haven con los sonidos habituales de la maquinaria poniéndose en marcha y los trabajadores iniciando sus turnos. Pero Roy Bennett no había dormido en absoluto. Los sueños habían sido tan vívidos que había renunciado a intentar descansar y en su lugar había pasado la noche organizando herramientas en su taller, tratando de distraerse de los susurros cada vez más urgentes en su mente. Pero hoy hubo algo diferente. Los susurros habían cambiado de llamadas desesperadas a lo que casi sonaba como alivio mezclado con agotamiento y dolor. Mientras Roy se movía entre los bancos de trabajo, revisando los diversos equipos de minería que estaba reparando, notó sonidos provenientes de los conductos de calefacción que corrían a lo largo de la pared trasera de su taller. Probablemente sea el sistema de ventilación el que está fallando otra vez,
murmuró para sí mismo. Pero los sonidos no eran mecánicos. Eran suaves y orgánicos, como pequeñas criaturas moviéndose dentro de los conductos. Excelente. Ahora también tengo que lidiar con ratas espaciales. Cogió una linterna y un juego de herramientas, planeando abrir uno de los paneles de acceso para ver qué tipo de plaga había entrado en su sistema de calefacción. Pero cuando se arrodilló junto al conducto principal y escuchó con atención, el sonido se detuvo por completo, como si lo que estaba dentro supiera que él estaba allí y estuviera tratando de esconderse. Roy abrió el panel de acceso lentamente, esperando ver los ojos brillantes de alguna criatura carroñera reflejando su luz hacia él. En cambio, se encontró mirando fijamente 6 pares de los ojos más hermosos que jamás había visto. Eran grandes y luminosos, de colores como gemas preciosas: azul zafiro, verde esmeralda, ámbar dorado, morado oscuro, blanco plateado y carmesí intenso. ¿Qué en las estrellas? Respiró, buscando su luz para ver mejor. Las criaturas se adentraron más en los conductos, pero no huyeron. Cuando la linterna de Roy los iluminó por completo, vio que no se parecían a nada de lo que había visto antes en ninguna base de datos a la que hubiera accedido. Parecían pequeños dragones de antiguas leyendas de la Tierra, no más grandes que gatos domésticos, pero perfectamente formados. Sus escamas brillaban con una luz interior que parecía latir al ritmo de su respiración. Uno de ellos, el de escamas de color azul zafiro, se arrastró lentamente hacia la abertura, con los ojos fijos en el rostro de Roy con una inteligencia que era inconfundiblemente sensible. Cuando llegó al borde del panel de acceso, extendió una pequeña mano con garras hacia él en lo que solo podía ser un gesto de confianza. «Estás herido», dijo Roy en voz baja, notando los arañazos en el costado de la criatura y la forma en que se lastimaba una de sus alas. Sin pensarlo, extendió su propia mano hacia el pequeño dragón. «Está bien. No te haré daño. Estás a salvo aquí». En el momento en que sus pieles se tocaron, la mente de Roy se inundó de imágenes y emociones que no eran las suyas. Vio destellos de una enorme estación espacial, seres con escamas doradas discutiendo con voces enojadas, la sensación de un peligro terrible acercándose y luego el desesperado vuelo a través del espacio en una cápsula de escape dañada que finalmente se había estrellado en algún lugar de los territorios exteriores de New Haven. «No eres de por aquí, ¿verdad?», Roy dijo, y de alguna manera supo la respuesta antes de que las imágenes se formaran en su mente. El pequeño dragón. Podía sentir que su nombre era algo así como la esperanza proyectaba más imágenes hacia él. Estos mostraban un mundo de torres de cristal y llamas eternas gobernadas por seres que parecían versiones más grandes de estas pequeñas criaturas. Roy vio palacios dorados y vastas bibliotecas, tecnologías que podían transformar la materia solo con el pensamiento y una civilización que había existido durante miles de años. «Tu realeza», susurró Roy con asombro. «Estos son los herederos draconianos desaparecidos que todos estaban buscando». Más imágenes de esperanza fluyeron a la mente de Roy, pero eran más oscuras y aterradoras. Vio un gran dragón con escamas plateadas conspirando en cámaras secretas, haciendo planes para tomar a las crías y criarlas como armas en lugar de gobernantes. La huida había sido su única opción cuando sintieron su aproximación, pero el viaje casi los mató. Las otras 5 crías emergieron lentamente de las partes más profundas de los conductos, cada una más hermosa que la anterior. Roy podía sentir sus personalidades individuales a través de la conexión psíquica. Coraje con sus escamas esmeralda y feroces instintos protectores. Sabiduría con escamas doradas que parecen contener conocimientos antiguos. Justicia con escamas de color morado oscuro y una brújula moral inquebrantable. Misericordia con escamas blancas plateadas y compasión infinita. Y honor con escamas carmesí que ardían como fuego interior. «Me has estado llamando en mis sueños», dijo Roy, y no era una pregunta. «Has estado buscando a alguien que te proteja, alguien cuya mente pueda ocultarte de aquellos que quieren hacerte daño». Las crías lo confirmaron con una ola de emoción compartida, gratitud, alivio y algo que se parecía notablemente al amor.
Habían buscado en el espacio una mente que pudiera protegerlos de la detección psíquica, y los patrones mentales humanos eran naturalmente resistentes a la intrusión telepática. Los instintos protectores de Roy y su naturaleza gentil los habían atraído hacia él como un faro. «Está bien», dijo Roy, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Vamos a conseguirlo. Te cuidaremos adecuadamente». Levantó con cuidado cada cría del conducto y observó sus diversas heridas y signos de desnutrición. Su cápsula de escape había sufrido graves daños durante el viaje y habían estado sobreviviendo con soporte vital mínimo durante semanas. Necesitaban atención médica, alimentación adecuada y un lugar seguro. Para recuperarse, el taller de Roy no estaba exactamente diseñado para albergar a la realeza, pero su ingenio humano entró en acción cuando comenzó a adaptar el espacio para sus invitados inesperados. Movió varios equipos para crear una zona más confortable cerca del sistema de calefacción, donde la temperatura era más cálida. Y utilizó telas suaves y cojines para crear nidos que pudieran sostener adecuadamente sus pequeñas formas. «No sé qué comen los dragones», les admitió, «pero tengo algo de pasta nutritiva y barras de proteínas. ¿Funcionará eso hasta que pueda encontrar algo mejor?» Las crías compartieron sus necesidades dietéticas a través del vínculo psíquico, y Roy se sintió aliviado al descubrir que podían procesar la mayoría de los compuestos orgánicos. Sus sistemas jóvenes eran adaptables y el alimento humano los sustentaría mientras se recuperaban de su terrible experiencia. Mientras trabajaba para hacerlos sentir cómodos, Roy comenzó a comprender el verdadero alcance de lo que había sucedido. No se trataba solamente de mascotas desaparecidas o de objetos valiosos. Eran los futuros gobernantes de una de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. Y alguien de su propia especie había intentado robarlos con fines políticos. «Tu tío», dijo Roy mientras le daba pequeños trozos de barra de proteína a Justice, que parecía el más débil del grupo. «Quería controlaros, convertiros en armas en lugar de líderes». Las crías confirmaron esto con imágenes compartidas del general Mortex, mostrándole a Roy cómo habían sentido su acercamiento y sus oscuras intenciones. En su mente, su guardaespaldas, una dragona llamada Capitana Vale, se había sacrificado para ayudarlos a escapar, comprándoles un tiempo precioso para llegar a su pequeña nave y huir al espacio. «Ella les salvó la vida», dijo Roy en voz baja, y las crías irradiaron dolor y gratitud por su protector caído. Durante las siguientes horas, Roy trabajó para mejorar su escondite, usando sus habilidades mecánicas para crear una mejor ventilación, áreas para dormir más cálidas e incluso un sistema de comunicación rudimentario que lo alertaría si alguien se acercaba al taller mientras él estaba fuera. Su creatividad humana produjo soluciones que ni siquiera la tecnología draconiana más avanzada podía igualar. Blindaje improvisado hecho con equipos de minería que enmascararían sus firmas psíquicas y dispositivos de seguridad construidos con piezas de repuesto. «Tenemos que tener cuidado», les dijo Roy mientras instalaba el último de sus equipos de detección improvisados. «Tu gente te está buscando y algunos de ellos probablemente tengan buenas intenciones. Pero si la gente de tu tío te encuentra primero, podrían intentar llevarte de regreso con él». Las crías lo entendieron perfectamente. Habían escapado de una trampa solo para encontrarse en necesidad de protección por parte de su propia especie, pero habían elegido bien a su guardián. Roy Bennett puede ser solo un simple mecánico, pero su determinación humana y sus instintos protectores eran exactamente lo que 6 jóvenes dragones asustados necesitaban. Fuera del taller, las naves patrulleras draconianas continuaron su búsqueda sistemática del espacio humano, acercándose a New Haven con cada día que pasaba. La investigación estaba a punto de llegar al pequeño mundo colonial, y Roy pronto tendría que enfrentarse al poder de un imperio galáctico para proteger a 6 pequeños seres que le habían confiado sus vidas. Habían pasado 2 días desde que Roy descubrió a sus inusuales huéspedes y el taller se había transformado en algo entre una guardería y una fortaleza. Las crías se estaban recuperando rápidamente bajo su cuidado, sus heridas sanaban y recuperaban sus fuerzas. A medida que se adaptaban a su nuevo santuario,
Roy se encontró aprendiendo más sobre la fisiología y la psicología de los dragones de lo que cualquier ser humano había sabido jamás. Ope, el líder del grupo con su escama de zafiro, había empezado a posarse en el hombro de Roy mientras él trabajaba. Sus pequeñas garras agarraron su camisa mientras lo observaba con fascinación reparar equipos de minería. A través de su conexión psíquica, compartió su asombro ante el ingenio humano. La forma en que Roy podía tomar máquinas rotas y hacerlas funcionar nuevamente usando nada más que creatividad y determinación. Su gente construye cosas para que duren para siempre, dijo Roy mientras soldaba una viga de soporte agrietada. Pero los humanos construimos cosas que pueden repararse cuando se rompen. A veces eso es más útil a largo plazo. Coraje, con sus escamas esmeralda que parecen captar toda la luz disponible, se había designado a sí misma como la guardiana del grupo. Se posicionó cerca de la entrada principal del taller y utilizó sus habilidades psíquicas en desarrollo para escanear en busca de minas que se acercaban. Sus instintos protectores le recordaron a Roy a un perro guardián. Excepto que este guardia en particular era capaz de detectar amenazas a varios kilómetros de distancia. Wisdom pasó la mayor parte de su tiempo explorando la colección de manuales técnicos y guías de reparación de Roy. Sus escamas doradas brillaban mientras absorbía información a un ritmo que dejó a Roy sin palabras. En cuestión de horas, había memorizado las especificaciones de cada pieza de equipo en el taller y estaba empezando a comprender los principios detrás de la ingeniería mecánica humana. Aprendes más rápido que con cualquier ordenador que haya visto. Roy se lo contó mientras ella comprendía rápidamente el concepto de sistemas de presión hidráulica. Tu gente debe tener escuelas increíbles. A través de su conexión compartida, la sabiduría le mostró imágenes de las grandes bibliotecas de su mundo natal. Vastas estructuras cristalinas que contenían el conocimiento acumulado de miles de años. Los dragones jóvenes aprendieron, a través del intercambio directo de mente a mente, siglos de información en meros momentos. Pero el aprendizaje humano era diferente. Más lento, pero más creativo, construyendo comprensión a través de la experimentación y la innovación. La justicia, con sus escamas moradas y oscuras como el espacio profundo, se había fascinado con el proceso de toma de decisiones morales de Roy. Ella observó cómo él decidía compartir equitativamente sus limitados suministros de alimentos entre ellos mientras trabajaba horas extras para garantizar su comodidad y arriesgaba su propia seguridad para protegerlos de ser descubiertos. Su especie valoraba el honor y la rectitud. Pero la bondad casual de Roy parecía operar en un nivel completamente diferente. Mercy, cuyas escamas blancas plateadas parecían brillar con luz interior, había desarrollado un talento especial para detectar el estado emocional de Roy. Cuando estaba cansado o frustrado, ella se acurrucaba contra su cuello y proyectaba sentimientos de calma y comodidad. Sus habilidades empáticas eran notablemente fuertes para un dragón tan joven, y las usó para aliviar el estrés que conllevaba esconder a 6 de los seres más buscados de la galaxia. Honor, la más pequeña del grupo, con escamas carmesí que pulsaban como latidos de corazón, se había hecho responsable de organizar sus arreglos para dormir y asegurarse de que todos permanecieran ocultos cuando los visitantes se acercaran al taller. Su sentido del deber era impresionante para alguien tan joven, y trataba la tarea de permanecer oculto como una cuestión de orgullo personal. A medida que pasaban los días, Roy comenzó a comprender que no solo estaba escondiendo refugiados. Estaba participando en algo sin precedentes. Ningún ser humano había formado jamás un vínculo tan estrecho con los miembros de la familia real draconiana. El conocimiento y las perspectivas que compartieron con él estaban transformando su comprensión de la galaxia y el lugar de la humanidad en ella. Tu gente tiene algo especial, le dijo Ope durante una de sus conversaciones nocturnas. Sus pensamientos fluyeron hacia su mente como miel tibia. No tienes habilidades psíquicas, ni armas de energía, ni naves que puedan destruir planetas. Pero tienes algo que nunca habíamos experimentado antes. ¿Qué es eso? Roy preguntó mientras ajustaba los controles de temperatura de su área para dormir. Te preocupas por los individuos y no solo por las especies.
Wisdom explicó, sus ojos dorados reflejando la suave iluminación del taller. La mayoría de las civilizaciones galácticas piensan en términos de poblaciones, recursos y ventajas políticas, pero los humanos parecen formar conexiones personales que trascienden esos límites. Roy consideró esto mientras observaba a las 6 crías instalarse en sus nidos improvisados. Cada uno había desarrollado una relación única con él basada en sus personalidades y necesidades individuales. No los veía como activos políticos valiosos ni como futuros gobernantes. Los vio como 6 seres jóvenes que necesitaban protección y orientación. Tal vez sea porque aún somos jóvenes como especie, dijo Roy pensativo. No hemos tenido tiempo de desarrollar el tipo de desapego que conlleva siglos de política galáctica. Las crías compartieron esta observación entre ellas a través de una rápida comunicación psíquica que parecía música distante en la mente de Roy. Estaban empezando a comprender que su vínculo con él representaba algo nuevo en las relaciones galácticas. Una amistad basada en el respeto mutuo y el afecto más que en la necesidad política o la ventaja estratégica. Durante su tercera noche juntos, las crías revelaron más detalles sobre la conspiración que los había obligado a huir. El general Mortex no había actuado solo en su intento de controlar su educación. Tenía aliados en todo el ejército draconiano que creían que el imperio se había debilitado a través de la coexistencia pacífica con otras especies. Él quería criarnos como armas. Justicia explicó que sus escamas moradas se oscurecieron al recordar el miedo. Nos habrían enseñado a ver a las otras especies como inferiores y a utilizar nuestras habilidades para la conquista en lugar de la protección. Su guardaespaldas, el capitán Vale, descubrió el complot. Añadió coraje, mientras sus escamas esmeralda parpadeaban con dolor. Ella trató de advertir al emperador, pero los partidarios del general Mortex ya se estaban moviendo para interceptar su mensaje. Roy sintió una oleada de admiración por la dragona, que se había sacrificado para salvar a las crías. Parece alguien que vale la pena recordar. Era la mejor de nosotros, dijo Honor en voz baja, con sus escamas carmesí palpitando de emoción. Ella nos enseñó que la verdadera fuerza viene de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Mientras Roy escuchaba sus historias, comenzó a comprender el alcance total de lo que estaba en juego. Estos no eran solo 6 dragones jóvenes. Eran el futuro de toda una civilización. La forma en que fueron criados y lo que aprendieron determinaría si el imperio draconiano se convertiría en una fuerza de paz o regresaría a sus antiguas formas de conquista y dominación. Aquí están aprendiendo cosas que nunca habrían aprendido en un palacio, observó Roy mientras los observaba trabajar juntos para resolver un rompecabezas mecánico que les había dado. Quizás eso no sea tan malo. Las crías realmente habían estado aprendiendo lecciones que ninguna educación real podía proporcionarles. Vieron cómo Roy trataba a todos con el mismo respeto sin importar su posición. Cómo compartía libremente sus recursos, cómo se enorgullecía del trabajo honesto en lugar de los privilegios heredados. Estos eran conceptos que desafiaban todo lo que les habían enseñado sobre liderazgo y responsabilidad. Mientras tanto, Roy estaba modernizando su taller con medidas de ocultación cada vez más sofisticadas. Utilizando su conocimiento de equipos de minería y electrónica recuperada, había creado un campo de amortiguación de sensores que enmascararía las firmas psíquicas de la cría de todos los escaneos, excepto los más intensivos. Su creatividad humana había producido sistemas de seguridad que incluso la tecnología draconiana más avanzada tendría dificultades para detectar. He estado pensando en algo, dijo Roy mientras calibraba el último de sus dispositivos de protección improvisados. ¿Qué pasará cuando tu gente te encuentre? ¿Cómo nos aseguramos de que acaben con los correctos? Esta era la pregunta que los atormentaba a todos. Las flotas de búsqueda draconianas se acercaban a New Haven, y finalmente, llegarían para investigar la colonia humana. Cuando eso sucediera, Roy tendría que tomar decisiones que podrían afectar el destino de toda la galaxia. Confiamos en ustedes, dijo Ope simplemente, hablando en nombre de los 6.
Nos han demostrado lo que significa cuidar a los demás sin esperar nada a cambio. Decidan lo que decidan, respaldaremos su decisión. Roy sintió el peso de esa confianza sobre sus hombros como un manto de responsabilidad. 6 dragones reales habían puesto sus vidas y su futuro en manos de un simple mecánico humano, y estaba decidido a no defraudarlos. Lo que viniera después, lo afrontarían juntos. La flota de investigación draconiana descendió del hiperespacio en el límite del sistema de New Haven con suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña luna. Roy sintió la angustia de la cría a través de su vínculo psíquico mientras enormes señales de energía aparecían en todos los sensores de la colonia. En el momento en que todos habían sido, el miedo finalmente había llegado. Tranquilos, susurró Roy a sus pequeños protegidos mientras se acurrucaban en su escondite. ¿Recuerdan lo que practicamos? Mantenga sus firmas psíquicas lo más bajas posible y déjeme hablar si alguien viene al taller. El comandante Terence se encontraba en el puente de la llama eterna, estudiando la pacífica colonia humana que se extendía por la superficie de New Haven. Los asentamientos parecían bastante inocentes. Operaciones mineras, domos agrícolas, pequeños distritos residenciales donde las familias vivían vidas sencillas lejos de las complejidades políticas de la galaxia. Pero su investigación le había enseñado a desconfiar de las apariencias. Comenzar a realizar exploraciones profundas de toda la colonia. Ordenó a su tripulación: concéntrense en zonas con lecturas energéticas inusuales o en cualquier estructura que pueda ocultar señales psíquicas. Si los miembros de la realeza desaparecidos están aquí, los encontraremos. Los escaneos comenzaron inmediatamente. Potentes sensores exploran cada edificio y cada sótano, buscando cualquier rastro de signos de vida draconiana. La mayoría de las lecturas resultaron negativas y solo mostraron asentamientos humanos realizando sus rutinas diarias. Pero hubo algunos lugares que mostraron patrones electromagnéticos inusuales, incluido el taller de Roy en el distrito industrial. Señor, informó el técnico de sensores Cray, estamos detectando algún tipo de patrón de interferencia proveniente de una instalación de reparación en el sector 7. No es lo suficientemente fuerte como para ocultar signos de vida, pero definitivamente es artificial. Podría ser un equipo primitivo de interferencia de sensores. Asintió pensativamente mientras estudiaba las lecturas. Envíe un equipo de tierra para investigar, pero acérquese con cuidado si alguien está usando equipos de interferencia. Quizás nos tengan preparadas otras sorpresas. Mientras las lanzaderas draconianas descendían hacia la superficie de New Haven, Roy hizo los preparativos finales para proteger a sus jóvenes amigos. Había pasado días planeando este momento, creando planes de contingencia y sistemas de respaldo que les darían la mejor posibilidad de supervivencia. Las crías observaron con admiración cómo su guardián humano trabajaba con tranquila eficiencia a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra. Pase lo que pase, les dijo Roy mientras activaba el último de sus dispositivos de ocultación. Recuerda que tienes opciones. No tienes que ir con alguien en quien no confíes, y no tienes que convertirte en un arma solo porque alguien quiere que lo hagas. El equipo de tierra que llegó al taller de Roy estaba formado por 6 soldados draconianos fuertemente armados liderados por el capitán Ben, un investigador experimentado que había estado buscando a los miembros de la realeza desaparecidos desde el día en que desaparecieron. Se acercaron al edificio de la mordedura con cautela. Sus sensores detectaron la interferencia electromagnética que había llamado su atención desde la órbita. «Atención, humano», gritó el capitán Van mientras su equipo rodeaba el taller. «Estamos llevando a cabo una investigación oficial en nombre del Imperio Draconiano. Abra sus instalaciones para inspección inmediatamente». Roy respiró profundamente y abrió la puerta principal, tratando de proyectar una actitud de confusión cooperativa en lugar de ocultación culpable. «Por supuesto, oficiales, ¿cómo puedo ayudarlos? ¿Hay algún tipo de problema?» El capitán Ben estudió al humano cuidadosamente, notando su comportamiento tranquilo y su aparente genuina voluntad de cooperar. La mayoría de los seres mostraron miedo u hostilidad cuando se enfrentaron a soldados draconianos armados.
Pero este mecánico parecía simplemente curioso por su presencia. Estamos buscando a 6 personas desaparecidas de gran importancia para nuestro imperio, explicó Van mientras su equipo comenzaba a escanear el taller con sensores portátiles. Nuestros escaneos orbitales detectaron patrones de energía inusuales que emanan de esta ubicación. Oh, probablemente ese sea mi amortiguador de sensores improvisado, dijo Roy, señalando una colección de equipos de minería modificados cerca de la pared del fondo. Lo construí para evitar que la interferencia electromagnética afecte mi trabajo de precisión. Algunos de los equipos de minería generan campos bastante fuertes cuando están en funcionamiento. La explicación sonaba bastante plausible, y el dispositivo que Roy indicó efectivamente parecía ser la fuente de los patrones de interferencia que habían detectado. Pero el capitán Bean era un investigador minucioso, y había algo en la situación que parecía incompleto. ¿Te importa si echamos un vistazo de todos modos? Ben preguntó, aunque en realidad no era una pregunta. Procedimiento estándar. ¿Entiendes? Roy asintió y se hizo a un lado, permitiendo que los soldados draconianos realizaran su búsqueda. Observó nerviosamente cómo examinaban cada rincón del taller, con sus sensores buscando cualquier señal de las crías desaparecidas. Los sistemas de ocultación que había construido funcionaban perfectamente hasta el momento. Pero mientras la búsqueda continuaba, Roy notó que uno de los soldados merodeaba cerca del conducto de calefacción donde había encontrado por primera vez a sus pequeños amigos. El escáner del soldado estaba captando algo que le hizo fruncir el ceño con concentración, y Roy sintió que su ritmo cardíaco aumentaba cuando el draconiano se arrodilló para examinar el panel de acceso más de cerca. «Capitán», gritó el soldado, «estoy recibiendo lecturas inusuales de este sistema de ventilación. Podrían ser residuos térmicos de pequeñas formas de vida». La mente de Roy corría mientras intentaba encontrar una explicación inocente. «Sí, últimamente he tenido problemas con ratas espaciales. Pequeñas plagas se meten constantemente en los conductos buscando lugares cálidos para anidar. He estado intentando ahuyentarlas, pero son muy hábiles para esconderse». El capitán Ben se acercó al conducto de calefacción con renovado interés. Su propio escáner detectó los mismos patrones térmicos que habían llamado la atención de sus subordinados. Las lecturas coincidían con las de pequeñas criaturas de sangre caliente, pero había algo en las señales de energía que le resultaba familiar. «Ábrelo», ordenó Ben. Roy obedeció, retirando el panel de acceso para revelar el interior del conducto. Ben iluminó el espacio con su linterna, esperando ver evidencia de pequeños animales carroñeros. Se encontró mirando 6 pares de ojos inconfundiblemente inteligentes que reflejaban su luz como gemas preciosas. Por las llamas eternas, Ben respiró, reconociendo de inmediato a los miembros de la realeza desaparecidos. Las crías emergieron lentamente de su escondite. Sus pequeñas figuras se movían con la gracia y dignidad naturales de su linaje real. No mostraron miedo al enfrentarse a los soldados draconianos. En cambio, proyectaban un aura de serena autoridad que hizo que los curtidos guerreros retrocedieran respetuosamente. Roy se acercó a las crías con aire protector. Sus instintos humanos superaban cualquier preocupación por su propia seguridad. «Están bajo mi protección», dijo con firmeza. «Vinieron a mí en busca de ayuda y no dejaré que nadie les haga daño». El capitán Ben contempló la escena con asombro. Los herederos desaparecidos del trono draconiano estaban vivos y aparentemente sanos, custodiados por un mecánico humano que claramente se preocupaba más por su bienestar que por su propia supervivencia. La situación era diferente a cualquier otra en su experiencia militar. «El comandante Turon debe ser informado de inmediato», dijo Bean, buscando su comunicador. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, Ope dio un paso al frente y proyectó sus pensamientos directamente en la mente del capitán. Las imágenes que compartió mostraron la verdad sobre su desaparición, la conspiración del general Mortex, el sacrificio del capitán Vale, y su desesperada huida para encontrar a alguien que los protegiera en lugar de usarlos como armas. El capitán Ben se tambaleó bajo el peso de la revelación,
Su comprensión de la situación cambió por completo al absorber los recuerdos de la cría. General Mortex, susurró, ha estado liderando la búsqueda. Nos ha estado impidiendo encontrarte. Los demás soldados se reunieron mientras Ope compartía su historia con todos ellos, mostrándoles cómo Roy había cuidado de los herederos reales sin pensar en recompensas ni ventajas políticas. El humano lo había arriesgado todo para proteger a 6 seres que nunca había conocido, motivado solo por la compasión y un sentido del bien y del mal. Esto lo cambia todo, dijo el capitán Ben al comprender finalmente el alcance de la conspiración con la que lidiaban. Si el general Mortex descubre que hemos localizado a los miembros de la realeza, intentará apoderarse de ellos. Roy dio un paso al frente, con sus instintos protectores al máximo. Entonces tal vez sea el momento de asegurarse de que las personas adecuadas sepan dónde están. El comandante Teren recibió la transmisión cifrada del capitán Ben mientras la llama eterna orbitaba New Haven y el contenido casi le hizo caer su dispositivo de comunicación. Los miembros de la realeza desaparecidos habían sido encontrados. Estaban vivos y sanos, y estaban siendo protegidos por un mecánico humano que había descubierto una conspiración que llegaba a las más altas esferas del ejército draconiano. Asegure todas las comunicaciones de inmediato. Ordenó a su tripulación del puente. Quiero que el general Mortex tenga acceso a nuestros sistemas de mando sin acceso, y quiero un canal directo con el emperador que evite todas las redes militares. La evidencia que Ope había compartido a través del capitán Van pintaba un claro panorama de traición. El general Mortex, de hecho, había estado saboteando los esfuerzos de búsqueda, utilizando su posición para asegurar que las crías nunca fueran encontradas por fuerzas leales. Su plan había sido descubrirlas él mismo y atribuirse el mérito de su rescate, lo que le otorgaba el control sobre su crianza y futuro. En cuestión de horas, las fuerzas leales draconianas se movilizaron para arrestar al general Mortex y sus conspiradores. Los partidarios del general opusieron una feroz resistencia, pero fueron superados en número y maniobra por las tropas que habían descubierto la verdad sobre los miembros de la realeza desaparecidos. El intento de golpe fracasó cuando los soldados eligieron la lealtad a los herederos legítimos por encima de la lealtad a un posible usurpador. El propio emperador Dracon llegó a New Haven a bordo de la nave insignia imperial Fuego Celestial, con su enorme cuerpo dorado irradiando una furia apenas contenida por la traición que había descubierto. Había venido esperando castigar a quienquiera que le hubiera robado sus bisnietos, pero en cambio se encontró con una situación que desafió todo lo que creía saber sobre liderazgo y lealtad. El primer encuentro del emperador con Roy Bennett tuvo lugar en el modesto taller del humano. Rodeado de las herramientas y el equipo que habían ayudado a ocultar a 6 dragones reales de la búsqueda más poderosa de la historia galáctica, la enorme figura de Draken apenas cabía por la puerta. Pero se acercó con sorprendente gentileza al ver a las crías reunidas protectoramente alrededor de su guardián humano. «Tú eres quien protegió a mis herederos», dijo el emperador, con una voz como un trueno distante. Roy se mantuvo firme a pesar de verse empequeñecido por el enorme gobernante dragón. «Hice lo que cualquiera debería hacer cuando alguien pide ayuda». Respondió simplemente, «Necesitaban protección, y yo estaba en posición de proporcionársela». Las crías inmediatamente comenzaron a compartir sus experiencias con su bisabuelo, proyectando imágenes y emociones que mostraban cómo Roy los había cuidado. El emperador vio a través de sus ojos cómo el humano había compartido su comida, creado cómodos espacios para dormir, trabajado largas horas para construir dispositivos de ocultación y arriesgado su propia seguridad para mantenerlos ocultos de aquellos que les haría daño. «Este humano les ha enseñado cosas», observó el emperador Draen, estudiando a sus bisnietos con ojos antiguos. «Se comportan de manera diferente a cuando dejaron nuestro mundo». Ope dio un paso al frente para hablar en nombre de sus hermanos. «Roy nos ha mostrado lo que significa liderar mediante el servicio en lugar de mandar. Nos protegió no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo eligió. Hemos aprendido sobre el coraje que nace de la compasión en lugar de la conquista.
El emperador escuchó mientras cada cría compartía lo que había descubierto durante su tiempo con Roy. El coraje hablaba de la fuerza que protege en lugar de dominar. La sabiduría describía el conocimiento adquirido mediante la experimentación en lugar de la memoria heredada. La justicia explicó, equidad que considera a los individuos en lugar de solo a las especies. La misericordia demostraba una compasión que no requería recompensa, y el honor demostraba un deber que provenía del amor, no de la obligación. Estas no son lecciones reales tradicionales, dijo el emperador pensativo. Quizás eso era justo lo que necesitaban, respondió Roy. Respeto, Majestad, pero estos 6 tienen el potencial de ser algo más que gobernantes tradicionales. Podrían salvar la brecha entre las especies de una manera que la energía pura jamás podría lograr. El emperador Draen estudió al humano que se había atrevido a sugerir que la educación real podría mejorarse. Cualquier otro ser que hubiera hecho tal declaración habría enfrentado un castigo inmediato. Pero la evidencia era innegable. Sus bisnietos habían aprendido lecciones valiosas que ningún tutor de palacio podría haberles proporcionado. Hablas con valentía para alguien que se enfrenta al gobernante de un imperio, observó el emperador. Hablo honestamente por alguien que se preocupa por 6 jóvenes que confiaron en mí sus vidas. Roy corrigió. No son solo herederos de un trono. Son individuos, con sus propios pensamientos, sentimientos y potencial. Ellos merecen tener opciones sobre su futuro. Las crías observaron este intercambio con fascinación. Ver a su bisabuelo encontrarse con alguien que se negó a dejarse intimidar por la autoridad imperial. La tranquila determinación de Roy impresionó incluso al emperador, que rara vez había conocido a seres dispuestos a mantenerse firmes en su presencia. ¿Qué quieres que haga? El emperador Dracon preguntó genuinamente curioso sobre la perspectiva de este humano. Déjalos elegir, dijo Roy simplemente. Tienen la edad suficiente para opinar sobre su educación y sus futuros roles. Pregúntales qué quieren aprender y cómo quieren servir a su pueblo. Podrían sorprenderte con su sabiduría. El emperador se volvió hacia sus bisnietos y los vio con nuevos ojos. ¿Qué eliges? Las 6 crías se miraron entre sí, luego a Roy y luego nuevamente a su bisabuelo. La esperanza habló por todos ellos. Queremos aprender sobre nuestra herencia y la galaxia en general. Queremos entender cómo unir a las especies en lugar de mantenerlas separadas. Y queremos que Roy sea parte de nuestra educación porque nos ha enseñado cosas que de otra manera nunca hubiéramos aprendido. ¿Harías de este humano tu maestro? El emperador preguntó. Lo haríamos nuestro amigo. Sabiduría corregida. Los profesores proporcionan conocimiento, pero los amigos proporcionan comprensión. El emperador Dracon consideró esta petición, reconociendo el carácter sin precedentes de lo que pedían sus herederos. Nunca antes se había concedido a nadie que no fuera draconiano un acceso tan grande a la educación real, pero los resultados hablaban por sí solos. Sus bisnietos habían crecido y aprendido de maneras que los métodos tradicionales nunca habían logrado. Muy bien, decidió el emperador. Roy Bennett, te nombro guardián real de los herederos del trono draconiano. Se le concederá el estatus de miembro honorario de nuestra corte con plena autoridad para participar en su educación y desarrollo. Roy sintió el peso del honor que se le otorgaba. Su Majestad, solo soy un mecánico. No sé nada sobre protocolos judiciales ni procedimientos diplomáticos, y es exactamente por eso que serás valioso, respondió el emperador. Mis herederos necesitan comprender perspectivas de toda la galaxia, no solo de dentro de los muros del palacio. Los acuerdos que siguieron transformaron tanto las sociedades humanas como las draconianas de maneras que nadie había anticipado. New Haven se convirtió en un mundo embajada donde jóvenes dragones e ingenieros humanos trabajaban codo con codo, compartiendo conocimientos y perspectivas que beneficiaban a ambas civilizaciones. Las crías dividen su tiempo entre las torres de cristal de su mundo natal y los talleres prácticos del espacio humano. Roy se encontró en la notable posición de ser el primer ser humano al que se le concedió acceso completo a la draconiana educación real.
Aprendió sobre tecnologías que podrían transformar la materia solo con el pensamiento. Sobre una historia que se remonta a miles de años, sobre las complejas relaciones entre especies que habían coexistido desde antes de que los humanos lograran los vuelos espaciales. A cambio, enseñó a las crías y a otros dragones jóvenes sobre el ingenio humano, sobre cómo resolver problemas a través de la creatividad en lugar de la fuerza bruta, sobre el valor de las perspectivas individuales y la fuerza que surge de la diversidad. Su sencillo taller se convirtió en un aula donde la sabiduría antigua se unía al pensamiento innovador. Las 6 crías reales asumieron su papel como futuros líderes con una comprensión única de lo que significaba servir a los demás. Habían aprendido que la verdadera fuerza provenía de proteger a quienes necesitaban protección, que la verdadera sabiduría implicaba escuchar diferentes puntos de vista y que el liderazgo duradero se construía sobre la confianza y el respeto mutuo en lugar del miedo y la dominación. Años más tarde, cuando surgían crisis diplomáticas entre especies, a menudo eran los herederos dragones quienes actuaban como mediadores. Su educación influyó humanamente. Habiéndoles proporcionado perspectivas de las que carecían los líderes tradicionales, comprendieron que las diferencias entre especies podían ser fuentes de fortaleza en lugar de división. Roy continuó trabajando en su taller de reparaciones. Pero ahora tenía un doble propósito: servir de campo de entrenamiento para jóvenes diplomáticos de toda la galaxia. Seres que nunca habían imaginado trabajar juntos encontraron un punto en común en torno a maquinarias rotas y problemas compartidos. Descubrir que la cooperación podía lograr resultados que la competencia nunca podría. La amistad entre un mecánico humano y 6 dragones reales se había convertido en algo más grande de lo que nadie había anticipado. Prueba de que la comprensión y la compasión pueden salvar cualquier brecha entre especies y que, a veces, las lecciones más importantes provienen de los maestros más inesperados. La galaxia era un lugar mejor porque un humano común y corriente había decidido proteger a 6 seres extraordinarios que necesitaban su ayuda.